Procesos de conformado. Un proceso de conformado es someter un material a procesos de deformaciones drásticas a elevadas temperaturas. En el proceso de conformado de metales se usa la deformación plástica para cambiar de forma las piezas metálicas. En esta diapositiva vemos la curva de esfuerzo versus deformación. Podemos ver las cotas de máxima carga y fractura, una región elástica y plástica. El conformado de piezas metálicas generalmente se basa en las propiedades tecnológicas de fusibilidad, maleabilidad y ductibilidad. El trabajo en frío es realizado a temperatura ambiente o menor a esta, y esto ocurre cuando se aplica un esfuerzo mayor que la resistencia original del metal, produciendo así deformación. Las características del trabajo en frío es que requiere de mayor esfuerzo, tiene mejor precisión, tiene menores tolerancias, mejores acabados superficiales y mayor dureza de las partes. El trabajo en caliente es la deformación plástica del material metálico a una temperatura mayor que la de recristalización. Las características del trabajo en caliente es que tiene mayores modificaciones a la forma de la pieza de trabajo, tiene menores esfuerzos, tiene la opción de trabajar con metales que se fracturan cuando son trabajados en frío. Los procesos de conformado se dividen en dos operaciones de formado o preformado, o operaciones de deformación volumétrica. Las operaciones de formado o preformado tienen procesos como doblado, corte y embutido. Estos sirven para cizallado o troquelado. Las operaciones de deformación volumétrica tienen procesos de laminado, forjado y extrusión. La estereolitografía es un proceso para realizar prototipos de plástico sin usar moldes, rápidos, precisos y flexibles. Esta técnica de impresión 3D puede construir prototipos de máquina, cirugía reconstructiva o topología forense y es muy aplicado en arquitectura y entre otros. Los materiales que se usan en la estereolitografía son resina translúcida, resina ABS similar al plástico, resina watershed transparente, resina blanca opaca tipo ABS especial. En esta se pueden realizar filtraciones para mejorar la temperatura y la resistencia. Las características de la estereolitografía son: sus abreviaturas son SLA. El tipo de material es polímero líquido. Los materiales utilizados son termoplásticos elastómeros. El tamaño máximo del objeto es de 150 centímetros por 75 centímetros por 50 centímetros. El tamaño mínimo del objeto es de 0.00254 centímetros. Su tolerancia es de 0.0127 centímetros, el acabado es liso y la velocidad de impresión es media. Las aplicaciones de la estereolitografía son pruebas funcionales, sujetadores de presión, modelos para presentación, pruebas de forma y ajuste, moldes mecanizados rápido, partes muy detalladas, aplicaciones de alta temperatura, etc. Las ventajas de la estereolitografía son: es ideal para hacer moldes de colada al vacío por su buen nivel de detalle. Tiene una precisión de 0.1% y buen acabado superficial. Las ventajas de la estereolitografía son: se necesitan soportes durante su construcción. Determinados materiales se vuelven demasiado difíciles de manejar y se pueden dañar en el proceso de proscurado. Otras aplicaciones de la estereolitografía son patrones de moldes para fundición al vacío y obtener productos con acabados de pintura y textura. La impresión 3D en polvo es una tecnología que utiliza polvo cerámico que se va dejando en capas y después se solidifica con un aglomerante líquido. La máquina está compuesta por una impresora, cámara de limpieza, cama de polvo impresora y cartucho de impresora. Esta impresora utiliza polvo cerámico y aglomerante líquido. El tiempo de impresión depende de la complejidad del diseño. El proceso de impresión es el siguiente. La impresora recibe el diseño. El cartucho realiza un barrido de polvo cerámico con el aglomerante líquido fijando las paredes sólidas del diseño. Se hace la extracción de la pieza con mucho cuidado, se limpia con aire comprimido y finalmente se pasa la pieza por infiltrado y endurecimiento para un buen acabado. En el siguiente video se muestra más claro el proceso. La impresión 3D por inyección es un sistema cómodo y versátil. Esta tecnología de impresión 3D por inyección es la única que imprime prototipos a todo color, permitiendo extraplanos y salientes. Además, las tintas pueden ser de diferentes materiales líquidos que se aplican con inyectores. Las especificaciones del diseño pueden ser al gusto del diseñador y esto es una gran ventaja.
La impresora va produciendo capas mediante inyectores sobre una base. La base donde se genera el modelo se va desplazando hacia abajo a medida que se generan las capas. Los materiales posibles en esta impresión son resinas, metales, alimentos como el chocolate, pero estos deben endurecerse a temperatura ambiente o con una luz ultravioleta. Se pueden utilizar los software Inventor, AutoCAD, Rhinoceros y ProEngine. Se debe exportar el archivo como STL, OBJ, X3D, Collada, BRML97/2. Las ventajas de esta impresión es la alta resolución, la gran gama de materiales y que crea objetos autosostenibles. Las desventajas de este es que es un proceso lento, por ejemplo un objeto de 20 por 20 por 20 centímetros dura 8 horas aproximadamente y tiene un costo elevado. En el cuadro de comparación con otros tipos de modelado 3D, podemos ver que la impresión 3D polvo y la impresión 3D líquido tienen un tamaño mínimo de moneda, a comparación de las otras dos impresiones 3D. El tamaño máximo de todas es casi una pelota de básquetbol y la resistencia mecánica de la pieza en impresión 3D en polvo es baja y en impresión 3D líquido es media. En las otras dos es alta. En los colores podemos ver que en impresión 3D en polvo se puede usar blanco, gris y multicolor. En impresión 3D líquido es amarillo y en impresión 3D filamento multicolor, igual que en el modelo 3D fresa. El precio comparativo se ve que la impresión 3D en polvo y impresión 3D líquido es más alto que los demás y la velocidad de todos es lento, menos en el modelado fresa que es velocidad media dependiendo del material. Fundición por inducción magnética. Este método se utiliza para tener una fuente de calor rápida y constante en aplicaciones como soldaduras, uniones o modificar propiedades de materiales. En esta imagen vemos los componentes del sistema que son fuente, estación, pieza y espiral. En fundición de otros materiales es posible el calentamiento de materiales plásticos y otros no magnéticos, de manera eficiente y rápida, haciendo uso de materiales capaces de recibir esta acción como los metales. Los materiales normalmente utilizados como susceptivos son el grafito, molibdeno, carburo de silicio, acero inoxidable, aluminio y otros metales. Las aplicaciones son fabricación con termoplásticos reforzados, forjado en caliente, sellado de plástico, tratamientos térmicos como recocido, templado, endurecido superficial, calentamiento de fluidos de tubería, soldaduras de bronce y termoplásticos, fusión de materiales no conductores como el vidrio y curado de adhesivos y secados de pintura. Las ventajas son fácil automatización, fácil control del ciclo de trabajo, ausencia de contacto físico, rapidez y precisión, ausencia de pérdidas en transferencias calóricas y generación de calentamiento en el lugar requerido. El proceso de sintetizado parte de material en polvo y mediante presión y temperatura logra la unión de partículas. Las aplicaciones es que fabrica piezas con materiales difíciles de moldar, fabricación de carburos metálicos, fabricación de materiales de alta precisión, fabrica piezas porosas para utilizar como filtros y fabricación de objetos con materiales refractarios. Los procesos de obtención de polvos metálicos son reducción química, aleación mecánica, descomposición térmica, atomización, la molienda, técnicas electrolíticas. Las tres más utilizadas son reducción en estado sólido, electrólisis y atomización. Reducción en estado sólido. Este proceso es para la producción de polvo de hierro. La materia prima se aplasta mezclada con carbón y pasada por un horno. Esto queda como una esponja de hierro. Se aplasta nuevamente, se separan los materiales no metálicos y se tamiza. La electrólisis es un proceso que requiere de otros, como secado, lavado y aleado, para lograr las propiedades deseadas. La atomización es un proceso que separa el metal fundido en pequeñas gotas, que luego son congeladas rápidamente antes de tocar una superficie sólida. La obtención de la pieza es en 3 etapas: la mezcla, el compacto y la sinterización. En esta diapositiva podemos ver el proceso. Empezamos por mezclado, después secado, después prensado y prensado isostático, después presinterizado, después conformado en verde, sinterizado, sinterizado HIP, inspección metalográfica, después podemos ver mecanización, rectificado y pulido, después la inspección final y en un lado la electroerosión.
Para sinterizar polvos de una sola sustancia, la temperatura debe ser el 60% a 80% de la temperatura de fusión del material. En el caso de los polvos de varias sustancias, la temperatura debe ser ligeramente superior a la del punto de fusión de la sustancia con menor punto de fusión. Las ventajas son: se aprovecha todo el material, las piezas con porosidad imposibles de obtener en otros medios, gran precisión y buen acabado, altos ritmos de producción, pureza del material de partida. Las desventajas son: los polvos son costosos y difíciles de almacenar. Tiene problemas térmicos con materiales con bajo punto de fusión y los equipos son costosos. Las imágenes que vemos aquí son algunos productos fabricados por este procedimiento. Los nanotubos de carbono son estructuras tubulares que pueden ser de diversos materiales, pero generalmente son de carbono. Métodos de producción. Ablación láser. Consiste en el bombardeo de una barra de grafito con pulsos intensos de haz láser en un reactor a alta temperatura y en presencia de un gas inerte. Así se genera el gas caliente de carbono a partir del cual se forman los nanotubos al condensarse en las paredes frías del reactor. Es un método con un buen rendimiento, pero es muy costoso ya que requiere la... Este método consta de 2 electrodos de grafito conectados a una fuente de alimentación y separados unos milímetros. Los electrodos están sumergidos en una atmósfera de helio o argón a baja presión, de manera que cuando se hace circular una corriente de 100 amperios, salta una chispa que crea un plasma. El carbono del ánodo se evapora en el plasma debido a su alta temperatura alcanzada, pero se deposita a su vez en el ánodo. El material depositado está compuesto por nanotubos y otras nanopartículas de carbono. CVD consiste en colocar en una cámara un sustrato con una capa de partículas de un metal catalítico que se calienta hasta aproximadamente 700 grados centímetros. Después se introduce en la cámara un gas de un hidrocarburo como el metano. Al descomponerse el gas libera átomos de carbono que se irán depositando sobre las partículas catalíticas del sustrato para dar lugar a los nanotubos. Las aplicaciones son filtro RF, memorias, tubos de rayos catódicos, pantallas planas, lámparas y tubos luminiscentes, sensores, dispositivos semiconductores en escala manométrica, dispositivos para almacenamiento de energía. Estas aplicaciones se dan en compuestos conductores o de alta resistencia mecánica. Aplicaciones podemos ver en electrónicas que pueden actuar con características metálicas, semiconductora o también superconductora. También transportan bien la corriente eléctrica. En propiedades elásticas podemos ver que las características mecánicas de los nanotubos son superiores a las fibras de carbono. La curvatura causa aumento de la energía y por su geometría son extremadamente duros en dirección del eje, pero por lo contrario son flexibles a deformaciones perpendiculares. Para grandes deformaciones radicales, los nanotubos pueden ser inestables, como los nanotubos de gran diámetro. Las propiedades mecánicas son que presentan una altísima resistencia mecánica y presenta una altísima flexibilidad. Uno de los materiales más duros son similares a los diamantes. Presenta altísima conductibilidad térmica en la dirección del eje, por eso es una propiedad térmica.